Siglos antes de la llegada de Colón, decenas de pueblos y culturas indígenas habitaban en el continente americano. La influencia global a menudo se mide por el poderío militar, político o económico, pero para algunos países es la fuerza de la cultura, su comida, su moda o su entretenimiento lo que impacta de forma más fuerte en el resto del mundo. Y por esto el día de hoy te traigo 5 civilizaciones más poderosas de Latinoamérica. Número 1. Imperio Azteca. Fue una unidad política compleja que existió en el área central de Mesoamérica, durante el posclásico tardío, hasta la conquista española. Los aztecas fueron un pueblo náhuatl procedente del norte de México que se instaló en las islas del lago Texcoco, en el Valle de México, alrededor de 1325. Según sus tradiciones, buscaban el lugar donde, de acuerdo con la profecía del dios Huitzilopochtli, se transformarían en señores de otros pueblos. La cultura azteca organizó su vida económica alrededor del comercio y la agricultura, actividad para la que desarrollaron técnicas agrícolas consideradas las más evolucionadas de las civilizaciones indígenas. La vida diaria de un azteca, independientemente de su posición social, estaba sujeta a los mandatos de sus dioses. En virtud de ello, su vida era muy austera y se basaba en severas normas de convivencia. La capital Tenochtitlán fue el centro de las actividades de los aztecas. Número 2. Imperio Maya. Fue un grupo de pueblos indígenas mesoamericanos perteneciente a la familia lingüística maya o mayense, que tradicionalmente han habitado en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, en la mayor parte de Guatemala y en regiones de Belice y Honduras. La sociedad maya del posclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. Entre ellos, sobresalen el idioma, la organización familiar y las actividades económicas de subsistencia, como la artesanía y los tejidos. Los mayas vivían en chozas de adobe o troncos en filas formando las paredes. Este tipo de vivienda aparece en el primer período histórico de los mayas y sobrevive incluso hasta la época de construcción de las pirámides. La joya de Ceren en El Salvador ha proporcionado inmensa información sobre la vida de los mayas. Organización económica del Imperio Maya. De todas formas, la agricultura y la ganadería era la principal base de la economía maya y, de hecho, se cree que su propio sistema agrícola fue el causante de que la civilización llegara a su fin. Número 3. Imperio Inca. Fue el imperio más extenso en la América precolombina. El territorio abarcado por el imperio se denominó Tahuantinsuyo y al período de su dominio se le conoce como Incanato. Fue el imperio más grande y antiguo desarrollado en el continente americano. Su región inicial fue Cuzco, más tarde se extendieron hasta la región del sur de las montañas andinas. Su idioma fue el quechua. El imperio alcanzó su máxima expansión en el siglo XV. Los incas fueron la civilización más compleja que se desarrolló en la América del Sur, constituyendo un vasto imperio que abarcó los actuales países de Perú, Bolivia, gran parte de Ecuador, el noroeste de Argentina y el norte de Chile. Los incas se caracterizaron por la eficiente organización social y económica, el ejército numeroso y con armamentos sofisticados. El idioma que hablaban los incas se denominó quechua y algunas palabras se emplean en la actualidad, como papa, cancha y choclo, entre otras. Número 4. Imperio Otomíes. Los otomíes entraron en la historia de la conquista de México cuando los españoles llegaron a la región dominada por los tlaxcaltecas. Los otomíes aparecen como un pueblo ligado a los olmecas de Nonohualco y a los estratos más antiguos del Alto Altiplano. Fueron los primeros pobladores del Valle de Tula, incluso antes de la llegada de los toltecas. Esta población surge en el centro de México y todavía existe. Tiene gran influencia en el mundo del arte y el textil. Por ejemplo, de esta cultura proviene el uso de la lana y el algodón, y el uso de adornos en las prendas de ropa. También se debe a ella algunas fiestas religiosas que celebramos y el uso del metal, el cobre, la plata y el hierro. Incluso, también comenzaron a utilizar diferentes plantas para fines curativos y medicinales. Número 5. Imperio Taíno.
Gracias a los habitantes precolombinos de las Bahamas, las Antillas Mayores y el norte de las Antillas Menores. Los taínos competían tradicionalmente contra sus vecinos, las tribus caribes, otro grupo originario de América del Sur, que vivían principalmente en las Antillas Menores. Los taínos fueron el primer pueblo indígena con el que Colón contactó tras la llegada al Nuevo Mundo. Entonces habitaban buena parte del Caribe, desde lo que hoy son las Bahamas a Cuba, Jamaica, La Española o Puerto Rico. Es necesario destacar que la cultura taína se desarrolló fundamentalmente entre los siglos IX después de Cristo hasta la segunda mitad del siglo XVI después de Cristo, y su extensión desde el punto de vista geográfico abarcó principalmente casi toda la isla de La Española, actualmente República Dominicana. Los taínos vivían en pequeñas agrupaciones en torno a aldeas, vinculados por lazos de parentesco. Las aldeas eran el elemento básico de la organización tribal y territorial y no superaban las 600 personas. La principal actividad económica de los taínos era la agricultura, para lo cual construían sembrados que llamaban conucos. Si te gustó el video o te pareció interesante, por favor apóyanos compartiendo el video y dándole like, y si aún no lo estás te invitamos a suscribirte a nuestro canal y checar nuestros videos.